nos seguimos preguntando si es posible educación en cárcel. Si es posible porque no solo somos los profesores, los maestros y los estudiantes, sino que hay otros actores que son muy importantes y que también educan diariamente. Por eso, cuando se habla del concepto de educación, hablamos de lo inacabado, de lo imposible, de lo permanente, y no solamente con los actores del sistema educativo, que somos quienes estamos legitimados para hacer esa acción, sino de la educación permanente. Creemos que desde ese momento, que es nuestro primer momento, pero no es el primer momento del país, de estar presentes en una cárcel, ha habido todo un trayecto, no solo de la educación, sino del sistema penitenciario. Pero la pregunta de que si es posible esa educación sigue permaneciendo. Y el espejo social no ha variado demasiado. ¿Qué piensa la sociedad de qué es una cárcel o qué ocurre ahí? Sigue respondiéndose, tienen que estar ahí y no hablamos más de esto, más que del encierro. Nada más aparentemente puede suceder ahí adentro. Y se ha escuchado repetidamente de que la cárcel solo es escuela del delito. Sin embargo, estos hechos educativos buenos, entre comillas, que son justamente logros educativos dentro del sistema formal, siguen sucediendo y cada vez con más frecuencia. ¿Por qué no lo vemos? No sabemos, pero nos parece como un analizador importante para pensar la afiliación de lo educativo, ¿no? Si realmente una persona privada de libertad es habilitada por la sociedad a transformarse en otra cosa. Otro ser humano que recapacita, piensa o ve la oportunidad de lo que antes no tuvo y puede tener el acceso a un aula. El verbo poder lo he estado repitiendo porque creo que hay una habilitación que el Estado hace cuando el sistema educativo llega a todas las unidades de internación de privación de libertad, que es la denominación actual de las cárceles en nuestro país, y sin embargo hay un trabajo cultural que no puede ser solamente medido con las intenciones o las erogaciones que hace el Estado, sino que justamente como todo trabajo cultural debe ir en el tiempo siendo evaluado. Y como la educación en sí, no hay una medición de cuán educado, cuán más o cuán menos estemos por haber terminado el sistema educativo obligatorio formal. Entonces volvemos al tema del espejo social y cuánto de eso repica en los que trabajan allí desde la docencia y los que van a estudiar desde la privación de libertad. Algunos números que queríamos compartir con respecto a este escenario complejo, ¿no? En el 2000 teníamos 11 departamentos, desde departamentos del Uruguay, ¿no?, con educación secundaria. En el 2008 se amplía un poquito más, pero en el 2014 llegamos a todo el país. Esto hace que desde nuestra experiencia podamos decir que las trayectorias han sido muy disímiles y el avance ha sido muy disímil. Entonces, la historia que tenemos acumulada en la zona metropolitana es mucho mayor y tenemos un lugar en la rutina carcelaria que de repente todavía no lo tenemos en algunos departamentos del interior, donde en algunos de ellos recién estamos a partir de este año. Este año llegamos a cubrir el 100% del territorio nacional. Eso hace que cada una de las unidades
reciba un 12, 14 docentes que transforman la rutina carcelaria y transforman el tiempo que esa persona privada de libertad tiene disponible para él, que se cree también místicamente a nuestro concepto que la persona privada de libertad tiene todo el tiempo del mundo. Sin embargo, tampoco es dueño de su tiempo en la privación de libertad, porque hay muchas rutinas que se lo impiden decidir sobre su propio tiempo. Ellos mismos vuelven a decir gracias por ese espacio. Nosotros repetimos que no hay que agradecer porque en realidad es su derecho, pero realmente como se ha dado la historia en nuestro país de contextos de encierro, la educación no estaba planificada dentro de lo que eran las cárceles en nuestro país. Sí lo está ahora, sí, en esta reforma del sistema penitenciario tenemos que decir que la educación y el trabajo forman parte de esa planificación. No es fácil, igual, que todos los actores crean que esa persona puede seguir estudiando o tiene interés en seguir estudiando. O sea que creemos que el gran papel que juega la sociedad de espejo en cuanto a poder o no poder es lo que realmente provoca la habilitación. Entonces eso atraviesa a todos los actores, desde el operador penitenciario o policía que está en esa cárcel hasta los docentes que van un tiempo acotado pero que van todas las semanas. Necesitamos, como todos los seres humanos, ese reconocimiento del par para poder creer que nuestra tarea es fundamental. En este momento estamos llegando a 24 espacios educativos en todo el país. Cada uno de esos espacios tiene una singularidad como lo tiene cualquier aula en los liceos, pero con la particularidad de que las unidades de internación de personas de privación de libertad están catalogadas según las características de seguridad que tengan. Entonces, es un desafío permanente de análisis de la situación de la unidad de privación de libertad que haga que ese docente, cada día que va y cada encuentro que tiene con sus estudiantes, sea un desafío diario y sea único. No hay demasiada planificación en cuanto a la continuidad, porque todavía el sistema penitenciario no reconoce el proceso educativo que esa persona está teniendo en la cárcel. Entonces puede ser trasladado en cualquier momento, puede estar a poco tiempo de haber empezado a haber sido liberado también, que es un gusto para nosotros, pero en realidad el seguimiento de ese proceso se ve obturado. Entonces, por ahora estamos en pañales en cuanto a la planificación de la educación dentro de las unidades de privación de libertad. Queremos cerrar esta breve exposición diciendo o planteando una pregunta para seguir pensando que nos hizo una persona privada de libertad hace 3 años en una asamblea de estudiantes o potenciales estudiantes en una cárcel muy pequeña del interior, la más pequeña, en Trinidad, donde nosotros fuimos a presentar el programa y cuál era la idea de trabajo con ellos, y un estudiante de 20 y pocos años que había transitado por 3 o 4 instituciones de educación formal, liceo y UTU, terminó la charla y nos miró, se hizo todo un silencio entre sus compañeros y nos dijo: entonces me dice que puedo dejar de ser esto. Gracias.